Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola, bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse el próximo video. Hola, bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno con un mini PC que ha dado que hablar, el GeeCom A6. Exacto, tenemos bastante material sobre la mesa, ¿no? Análisis técnicos, reseñas de gente que sabe de YouTube, revistas. Y también lo que dice la gente común, los usuarios, en lugares como Reddit. La idea es, ver qué onda con este aparatito. Sí, descifrar qué ofrece realmente. Promete potencia, un diseño compacto, muy premium. Pero, parece que hay un pero grande, ¿no? Como una contradicción en su rendimiento que queremos entender bien. Justo. ¿Es esta solución potente y compacta que nos venden? ¿O tiene algún truco, alguna debilidad escondida? Porque a primera vista la verdad luce impresionante, pero algo no cierra del todo. Es que se presenta muy bien. Ese chasis de aleación de aluminio, se siente sólido, la verdad. Y es chiquitito. Y adentro, un procesador AMD Ryzen 7 608H. Que, en los papeles suena muy capaz. Totalmente. Sugiere bastante músculo. Venden esa idea, ¿no? Potencia y diseño cuidado en un paquete mínimo. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Esa contradicción que mencionábamos. Ahí está el meollo del asunto. Casi todas las fuentes coinciden. Para productividad, para trabajar, navegar, emails, documentos, incluso edición de fotos o video 4K ligero. Ahí va bien. Ahí va fantástico. Rápido, ágil, sin problemas. Pero, ¿pedirle rendimiento gráfico? ¿Juegos, por ejemplo? Y ahí cambia la cosa. Ahí la valoración cae en picada. Pasa de genial a mediocre. O incluso deficiente, dicen algunos. ¿Pero cómo? ¿El mismo hardware, tan diferente el rendimiento según que hagas? Exacto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Y la respuesta? Parece estar en una decisión de ingeniería muy, muy específica, en un componente que a veces pasamos por alto. Me dejaste intrigado. A ver, antes de meternos en ese componente misterioso, pongamos las cartas sobre la mesa. Las especificaciones clave de las 6, para tener la foto completa. Dale, repasemos lo básico. El cerebro es ese AMD Ryzen 7 6800H. 8 núcleos, 16 hilos, que llega hasta 4.7 GHz. Un muy buen procesador, la verdad. ¿Y la gráfica? La integrada, una AMD Radeon 600HM, con arquitectura RDNA2, que, en teoría, debería dar un rendimiento gráfico bastante decente para ser integrada. Ok, CPU y GPU potentes. Memoria. Acá viene lo interesante. Tiene 32 GB de RAM, DDR5. Suena genial, ¿no? 32 GB. Sí, bastante. Pero, y este es el gran pero, funciona a 4800 Hz. Es DDR5 4800. En doble canal, formato SODIMM, se puede ampliar a 64 GB, pero ojo con esa velocidad, 4800 Hz. Anotado. 4800 Hz. Parece el número clave a recordar. ¿Y el disco? ¿Almacenamiento? El principal, un SSD de 1 TB. Es M2 NVMe PCIe Gen 4. Rápido, moderno. Ahí ninguna queja. ¿Y la expansión? ¿Se le puede poner otro? Se puede, sí. Pero acá viene otro pero. Tiene una segunda ranura M2. Pero. Primero, es formato corto, 2242. Y lo más importante, es solo SATA, no NVMe. Uf, SATA. Y 2242. Eso sí que limita, ¿eh? Hoy en día encontrar esos discos y que encima sean lentos. Exacto. Es una limitación fuerte comparado con otros equipos. El NVMe principal vuela, pero la expansión es, limitada. Entendido. ¿Qué más? Conectividad, puertos, diseño externo. Ah, mira, en eso el A6 brilla. El diseño, como decías, es muy bueno. Aluminio, robusto, mide nada, 11 por 11 por 4 centímetros. Súper compacto. Viene con su fuente de 120 watts y el soporte BESA para colgarlo del monitor. ¿Y los puertos? Una barbaridad para lo chico que es. Adelante, 2 USB 3.2 Gen 2 tipo A, el jack de audio. Y en el costado, esto es un golazo. Un lector de tarjetas SD de tamaño completo. Bien ahí. Algo que muchos olvidan y es súper útil. Totalmente. Y atrás, prepárense.
un USB 4 tipo C con Power Delivery, otro USB 3.2 Gen 2 tipo C, también con PD y video, un USB 3.2 Gen 2 tipo A, un USB 2.0 clásico, dos HDMI 2.0 y red de 2.5 gigabits. ¡Wow! Completísimo. ¿Y Wi-Fi? También al día. Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Y viene con Windows 11 Pro ya instalado. La verdad, la lista de puertos es impresionante. Lo del lector SD es un detalle genial para fotógrafos, videógrafos y poder conectar hasta 4 monitores 4K. Claro, 2 por HDMI, 2 por los USB-C con DisplayPort. Lo saca de la categoría de simple PC de oficina. Lo posiciona más como para un escritorio creativo, ¿no? Totalmente. La conectividad está muy bien pensada para esos flujos de trabajo. Se nota que hubo intención ahí. Pero bueno, esa buena intención choca con otras decisiones internas. Como esa ranura M2 SATA que dijiste. A ver, explícanos un poquito más por qué es una debilidad tan marcada hoy. Porque en la práctica te limita mucho. Los SSD M2 224 SATA son, primero, más difíciles de encontrar que los NVMe 22080 estándar. Segundo, las capacidades suelen ser menores. Y tercero, y más importante, son mucho, mucho más lentos. Claro. Entonces, mientras otros mini PCs por precios similares te dan 2 o hasta 3 ranuras NVMe rápidas, acá tenés una opción de expansión que se siente vieja, digamos. Un poco un lastre tecnológico. No es una expansión útil para almacenamiento rápido extra entonces. Para nada. Decirle expansión sin aclarar bien que es SATA 224.2 suena un poco optimista por parte de HECOM, la verdad. Entendido. Calidad por fuera y puertos, un 10. Pero esa sombra en la expansión. Ahora sí, volvamos a la cifra clave. DDR5 a 4800 MHz. ¿Es este el famoso talón de Aquiles? ¿El que explica por qué rinde tan distinto? Entender cómo funcionan las gráficas integradas, las iGPU, como esta Radeon 680M. Que no tienen memoria propia, ¿cierto? Usan la RAM del sistema. Justo eso. No tienen VRAM dedicada como las tarjetas gráficas potentes. Usan una parte de la memoria RAM principal, la misma que usa el procesador para todo. O sea que la comparten. Precisamente. ¿Y eso qué significa? Que el rendimiento de esa iGPU depende, pero de forma crítica, de la velocidad de esa RAM compartida, del ancho de banda. Cuanto más rápida la RAM, mejor la gráfica integrada. Exacto. Más datos por segundo puede mover la iGPU y eso se traduce directo en más FPS en juegos o más fluidez en tareas gráficas. La velocidad de la RAM es el factor número 1 que limita el rendimiento de una iGPU potente como la 680M. Y HECOM le puso DDR5, que es nueva tecnología, pero a solo 4800 MHz. Y eso es lento para esta gráfica. Para la Radeon 680M sí lo es. Es la velocidad base de DDR5, pero está muy por debajo de los 5600, 6000 o hasta 6400 MHz que usan otros sistemas o que la propia iGPU podría aprovechar mucho mejor. Las reviews técnicas son unánimes en esto. De hecho, tengo acá una frase de un análisis de YouTube que es lapidaria. Dice, la máquina está siendo frenada por esa RAM de 4800 MHz. Y concluye que el rendimiento gráfico es deficiente comparado con lo que podría dar la 680M. Clarito. Y no es solo una opinión. Hay benchmarks, pruebas comparativas. La comunidad estima que esta RAM lenta le cuesta a la iGPU más o menos un 20% de su rendimiento potencial. ¿Un 20%? Es muchísimo. Es una barbaridad. En esencia, Geekscom tomó una gráfica integrada, muy capaz, con potencial, y le puso un limitador de velocidad al no darle suficiente ancho de banda, de memoria. ¿Por qué? Ahorro de costos, imagino. Es lo más probable. Ahorrar unos dólares en los módulos de RAM. Pero el resultado práctico es que transformaron un mini PC que podría haber sido decente para jugar a 1080p en una máquina que, bueno, apenas puede con juegos modernos si no bajas mucho la resolución y los detalles. Un 20% menos de rendimiento. Parece una decisión de ingeniería muy cuestionable si buscaban un producto equilibrado. Entonces, ¿cómo se siente esto en el uso real? Dijiste que en productividad va bien, pero ¿qué tan bien? ¿Y qué tan mal en juegos? Vamos por partes. Productividad.
Multitarea, oficina, navegar, ver videos 4K. Ahí el consenso es muy positivo. Lo describen como pequeño y ágil, muy capaz. El procesador tira bien ahí. Claro, el Ryzen 7 6800H con sus 8 núcleos y 16 hilos se banca esas tareas sin problema. La RAM lenta ahí afecta poco. Es una excelente estación de trabajo compacta. Ideal para programadores, estudiantes, oficina en casa. Ok, punto fuerte. Claro. La productividad. Ahora, la otra cara de la moneda. Los juegos. Ahí es donde la RAM lenta debería notarse fuerte. Y se nota. Vaya si se nota. Ahí es donde la palabra deficiente que usaba ese revisor cobra todo el sentido. Olvídate de jugar a 1080p en calidad media o alta en la mayoría de juegos actuales y esperar 60 FPS estables. Hay que bajar mucho la calidad. Muchísimo. Las pruebas muestran que para tener algo jugable tenés que apuntar a 900p o incluso 720p y con todo en bajo. ¿Tenés algunos ejemplos concretos? ¿Juegos y cómo rinden? Sí, claro. Los análisis suelen dar cifras. Por ejemplo, Forza Horizon 5 parece que está bien optimizado y puede llegar a unos 78 FPS en 1080p medio, pero es un caso raro. La excepción. Sí. Cyberpunk 2077 en 900p bajo anda por los 60 FPS, pero con caídas feas, por debajo de 50. Doom Eternal necesita resolución dinámica, o sea, escalar desde menos resolución en bajo para ser jugable. ¿Y juegos más nuevos? Peor aún. Final Fantasy VII Rebirth en 720p bajo llega a 60 FPS, pero con bajones a los 30 y pico. Warriors Abyss en 1080p bajo se mueve en los 40s cayendo a 30s. Está claro que la RAM es un cuello de botella tremendo ahí. Un rendimiento bastante pobre para una 680M, la verdad. No es una máquina para jugar títulos modernos cómodamente, ni de lejos. ¿Y en emulación qué tal? A veces un buen CPU ayuda. Mira, ahí la historia es un poco mejor. Sorprendentemente. Las fuentes dicen que es sorprendentemente capaz para emular consolas. Ahí sí ayuda el Ryzen 7. ¡Claro! Porque la emulación tira mucho de CPU. Sistemas hasta GameCube, Wii, van perfectos. Incluso Wii U, con CEMU, parece ir bien. Mencionan Zelda, Breath of the Wild, a unos 40 FPS en 720p. Eso ya suena mejor para los nostálgicos. Y consolas más nuevas. Nintendo Switch. ¿Qué es el desafío ahora? Ahí la cosa se pone confusa. Hay análisis que dicen que juegos como Animal Crossing en Yuzu o Ryujinx van bastante bien. Pero después lees comentarios de usuarios en Reddit y te encontrás con problemas. Gente que dice que los juegos crashean, que se cierran, especialmente en Ryujinx bajo Windows. Vaya, información que no coincide. ¿Cómo puede ser? ¿Es problema de ley sales o de otra cosa? Lo más probable, si juntamos toda la información, es que el problema no sea tanto el hardware de la 6 en sí, que parece que puede, sino el software. Específicamente los drivers gráficos de AMD para Windows en el contexto de la emulación de Switch. Los drivers. Sí. Otros usuarios en esas mismas discusiones comentan que el rendimiento de emulación, sobre todo con gráficas integradas de AMD, es mucho mejor en Linux, en sistemas como Batocera OS. Ah, ¿por las optimizaciones que vienen del Steam Deck y todo eso? Exactamente. Gracias al trabajo de Valve, los drivers en Linux están más pulidos para esto. Así que el potencial de hardware está, pero la experiencia enchufar y jugar en Windows para emular Switch puede ser frustrante con este equipo. Qué interesante cómo el sistema operativo puede marcar tanta diferencia. Bueno, cambiemos de tema. Ruido y temperatura. Clave en los mini PCs. ¿Cómo ande la 6? ¿Silencioso o parece una turbina? Acá también hay datos medio contradictorios en las reviews, ¿viste? Una fuente midió un ruido alto, 55 decibeles, pero una temperatura máxima muy baja, 57 grados. Raro. Quizá fue una medición muy puntual. Sí, suena raro. Otros que dicen. Otra dice que es relativamente silencioso sin hacer nada pesado, pero ligeramente ruidoso cuando le exiges. Y una tercera lo califica como más ruidoso que la media bajo carga y dice que las temperaturas se mantienen por debajo de 100 grados centígrados, que es seguro, pero indica que el chip calienta. Entonces, si buscamos un punto medio, ¿cuál sería la conclusión más probable?
Lo más probable es que sea un equipo que se escucha, que el ventilador se hace notar claramente cuando le das caña de forma sostenida. El sistema Ice Blast de Geekom parece que funciona para que el CPU no baje la velocidad por calor. Evita el throttling del CPU. Exacto, pero lo logra haciendo ruido, posiblemente más ruido que otros mini PCs parecidos. Y ojo, hay otra preocupación que mencionan algunas fuentes más detallistas. ¿Cuál? Que los módulos de RAM DDR5, los propios chips de memoria, no parecen tener ninguna refrigeración activa específica. Y eso es un problema. Podría serlo. La RAM DDR5 puede calentar bastante, y si se calienta mucho bajo carga, como jugando horas, podría sufrir su propio throttling térmico, o sea, bajar su velocidad para protegerse. No me digas. O sea que la RAM no solo es lenta de base. Sino que podría volverse aún más lenta si se sobrecalienta. Sería como un doble cuello de botella, un problema sobre otro. ¿Qué cosa? Eso no suena nada bien. A ver qué dicen los que lo compraron, los usuarios reales. ¿Qué se comenta en los foros en Reddit? La experiencia de la gente común refleja bastante bien lo que venimos hablando. Los que lo compraron para trabajar, programar, automatizar cosas en casa, tareas que no dependen mucho de la gráfica, Esos están contentos. esos suelen estar muy contentos. Comentarios como, increíble, ideal para lo que necesito para codificar. Confirma totalmente que es una buena máquina de productividad compacta. ¿Y las quejas? ¿Qué problemas reportan? Aparte de lo de la emulación de Switch en Windows, que ya dijimos, aparecen algunos reportes aislados de fallos, alguna unidad que murió antes de tiempo y experiencias medio regulares con el soporte técnico de Geekom. Pero donde la crítica de la comunidad se pone más dura, más consistente, es al hablar del precio, del valor que ofrece por lo que cuesta. El famoso factor precio-rendimiento. Clave siempre. ¿Qué dicen ahí? Exacto. El Geekom A6, el modelo de 32 GB y 1 TB, anda por los $450-500. Geekom lo vende como de buen valor. Pero la gente no está de acuerdo. No. En las discusiones de entusiastas de mini PCs, la conclusión que se repite es, no vale ese precio. Y enseguida salta el nombre de un competidor que lo deja muy mal parado, el Austar Gem 10. El Gem 10. Sí, lo escuché nombrar. A ver, hagamos la comparación directa. ¿Cómo queda el A6 frente a ese Austar? La comparación es dura para el A6, francamente. Si miramos la versión del Gem 10 que usa el mismo Ryzen 7 6800H, el precio suele ser igual o incluso más bajo, a veces entre $350 y $400. Más barato. A menudo sí, y sin embargo, es superior en casi todo lo importante para el rendimiento. A ver, vamos punto por punto. CPU y GPU iguales, dijiste. Ryzen 7 6800H, Radeon 680M. Ahí empatan. ¿Correcto? La batalla está en lo demás. RAM. Acá está la diferencia clave. A6, DDR5 4800 MHz en módulos ODIMM que puedes cambiar. Gem 10, LPDDR5 6400 MHz soldada en la plata. 6400 MHz. Mucho más rápida. Muchísimo. Esa RAM del Gem 10 sí le da a la Radeon 680M el ancho de banda que necesita. Elimina el cuello de botella principal de la 6. Victoria clarísima para el Gem 10 en rendimiento gráfico. Y almacenamiento. Expansión. Otra paliza para el Gem 10. A6. Un NVMe plus un M2224 SATA. Gem 10. 3 ranuras M2 2080 NVMe. 3 NVMe. La capacidad de expansión es brutalmente superior. Abismal la diferencia. Red cableada. LAN. También gana el Gem 10. El A6 tiene un puerto de 2.5 gigabits. El Gem 10 tiene 2 puertos de 2.5 gigabits. Más versátil para redes o como server chiquito. ¿Y si alguien piensa en ponerle una gráfica externa después? eGPU. El Gem 10 otra vez ofrece más. Los dos tienen USB 4, que sirve para eGPUs. Pero el Gem 10 suma un puerto OcuLink. OcuLink. ¿Qué es eso? Es una interfaz específica para eGPUs, mucho más rápida que USB 4. Da mejor rendimiento con la gráfica externa, una ruta de mejora mucho más sólida. Parece que el Gem 10 lo supera en casi todo lo importante.
RAM, almacenamiento, red, expansión futura. ¿Le queda alguna ventaja al Chicom A6? Siendo justos, la única ventaja clara de hardware del A6 es el lector de tarjetas SD de tamaño completo. El Gem 10 no lo tiene. Ah, bueno, eso es algo. Y que la RAM del A6 se puede cambiar o ampliar, mientras que la del Gem 10 está soldada. Aunque claro, la RAM soldada del Gem 10 es mucho más rápida. ¿Y el precio? El A6 suele ser más caro. La verdad, la comparación lo deja muy mal parado al A6 en valor. Hagamos un resumen final. Pros y contras claros. Dale. Pros del Chicom A6. Calidad de construcción excelente. Aluminio se siente muy bien. Rendimiento del CPU buenísimo para trabajar, programar. Conectividad física espectacular. 4 salidas de video y el lector SD. Potencial para emulación decente, aunque quizá mejor en Linux. Y viene con Windows 11 Pro. Y ahora los contras, que parece empezar bastante. El principal casi un pecado original. La RAM lenta, DDR5 4800 MHz, ahoga a la gráfica Radeon 680M. Resultado, rendimiento mediocre o malo en juegos modernos. Hay que bajar mucho la resolución. La expansión secundaria M2 es muy limitada, solo SATA 2242. Posibilidad de ser ruidoso bajo carga. Y la preocupación extra por la RAM sin refrigeración, con riesgo de throttling. Pero sobre todo, El precio. el precio. La propuesta de valor es muy pobre comparado con rivales como el Aostar Gem 10, que da más rendimiento y flexibilidad por menos plata. Con todo esto claro, la recomendación parece sencilla. Para quien no es el G-Cop A6. Definitivamente no es para jugadores. El rendimiento gráfico está muy comprometido. Tampoco para entusiastas de la emulación que quieran lo máximo, porque hay opciones mejores, como el Gem 10 quizás con Linux. Y obvio no es para quien busque lo mejor por su dinero. El Gem 10 con el 6800H es una compra mucho más inteligente. Y hay alguien para quien sí podría tener sentido. Algún nicho muy específico. Es difícil. Pero podríamos imaginar a alguien, un profesional creativo, fotógrafo, editor de video muy básico, que valore por encima de todo lo demás el lector SD y la construcción de aluminio. Y que no le importe el rendimiento gráfico, ni la expansión, ni el precio. Exacto. Y que sepa segurísimo, que nunca va a jugar juegos de PC modernos. E incluso para esa persona tan específica, solo tendría sentido si lo encuentra regalado, con un descuento enorme, por debajo de $350, que lo haga mucho más barato que la competencia. O sea, para casi nadie. Para la gran mayoría hay alternativas mucho mejores y más equilibradas. Es una pena, la verdad. Porque el diseño externo y los puertos son casi perfectos, pero todo arruinado por ahorrar en la RAM, un componente crítico. Impacta en la gráfica y en el valor total. Totalmente de acuerdo. Es el ejemplo perfecto de cómo una mala decisión puede desequilibrar un producto con mucho potencial. Una oportunidad perdida, sin duda. Nos deja pensando, ¿no? Este caso del A6 plantea una pregunta interesante sobre cómo valoramos la tecnología. ¿Hasta qué punto una característica súper específica que nos encanta, como es el lector SD, puede justificar sacrificar rendimiento clave o pagar de más? Es una balanza difícil, sí. ¿Dónde pone cada uno el límite en esas compensaciones? Depende mucho de las prioridades. Una reflexión muy válida en este mercado con tantas opciones. Sin duda. Bueno, algo para seguir pensando. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo del G-Com A6. Esperamos que les haya servido este análisis. Hasta la próxima.